bienvenidos a todos. Vamos a empezar a dar ya por iniciado este webinar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la protección de falla tierra residencial. Temas que vamos a estar abordando, bueno, temas como la descarga eléctrica, el peligro de electrocución, contacto, el riesgo de descarga eléctrica. Vamos a estar hablando sobre las definiciones dentro del artículo 250-2, artículo 210 y al último vamos a cerrar con la parte de preguntas y respuestas. Como siempre, el ingeniero Gonzalo estará abordando su tema y al final dejaremos unos 10 o 15 minutos para que ustedes puedan presentar o que dediquemos este espacio solo a preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Sin embargo, a lo largo de esta plática, de esta hora, los invitamos a hacernos llegar cualquier inquietud que vayan teniendo. Tal vez no las vamos a contestar en el momento, tal vez sí. Vamos a ver cómo se presta esta charla, pero pueden ir haciéndonos llegar sus comentarios para abordarlos seguramente al final. Ya para no seguir más con todo esto, espero que haya quedado claro las reglas del juego, pues, para que ustedes sepan también utilizar la plataforma, sepan cómo preguntar, dónde picarle para poder ver tanto la parte del video como el PowerPoint. Y voy dando pie para dejarlos con el ingeniero Gonzalo Hernández. Denme un momento y le transfiero prácticamente la palabra. Permítanme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo tema. Recuerden que tenemos varios. Recuerden que hemos estado dando secuencia precisamente de estas capacitaciones. Recuerden que una de las que tuvimos inicialmente en referencia a todo esto, ¿no? Recuerden que vimos la familia segura, centros de carga, después vimos sistemas de tierra y recuerden que esto vamos a ir ahondando, vamos a ir desmenuzando todo esto porque sé que aún así siguen habiendo dudas, sigue habiendo controversia este tema. Hay muchas cosas que por parte de un servidor a lo largo de que he estado con Snyder, pues me he dado a la tarea precisamente de nutrirme en muchos aspectos de esto, ¿no? Nunca me he quedado así espasmado, ¿sí? Y una de ellas es, por ejemplo, que he estado en los diferentes foros, por ejemplo, en los de la norma, he estado con los diferentes colegiados, por ejemplo, aquí he participado más en el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, pertenezco al Comité 64 de ANSE, etcétera, ¿no? Entonces, señores, sí hay mucho, incluso por ahí tengo para ustedes, más adelante, no sabría qué decirle qué fecha, pero estoy preparando un tema para ustedes donde voy a tener un comparativo entre NEMA y ISE, no se lo pierdan, porque es muy importante esto, ¿no? Pero el tema que ahorita nos compete es ¿no? Es precisamente que ya mencionó mi compañera Jessica, que es de protecciones de falla a tierra, ¿sí? Y una de ellas, precisamente como mencionamos, bueno, que voy a presentarme a los que no me conocen, a los que ya pues van a volverme a escuchar, ¿sí? Y una de ellas precisamente es lo que vamos a ver precisamente un poquito de introducción en referencia a este tema. Otra de ellas precisamente son las descargas eléctricas. Vamos a tomar en cuenta eso, lo que hemos platicado anteriormente, ¿no? Lo que viene siendo lo que es el contacto directo y el contacto directo. Y por ahí tengo una gráfica que me pareció muy interesante que quiero compartir con ustedes. Es de una norma IS. Recuerden que la norma y el NEC, incluso el handbook, nos menciona solamente las protecciones de falla tierra, falla de arco y otras más, ¿no? Otras protecciones más. Incluso por ahí hay un artículo de la norma donde nos menciona que dispositivos de protección de más de 1000 amperes, pues simplemente lo que nos indica es que debemos de tener una protección diferencial. Sí, una protección diferencial.
Entonces, señores, ahí hay que tener mucho ojo con eso. Entonces vamos a ver esa parte para dar pie a los demás temas, ¿no? Y por eso viene ahí precisamente los contactos del riesgo eléctrico. Vamos a ver nuevamente una definición de la norma 250, el 210, y al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces también estaré pendiente, o sea, podemos decirlo a las preguntas y preguntas que me vayan enviando. Aquí está un poco de la bibliografía de un servidor. Ustedes pueden ver precisamente he estado casi ya, más bien voy a cumplir 15 años en la empresa. Estuve en el Instituto Schneider dando capacitación. Ahora estoy en la parte de certificación. He tenido un poquito más de 8 años impartiendo cursos en la ESIME, en mi alma mater, en ESIME Zacatenco. Y también he dado clases en la Escuela Mexicana de Electricidad y he estado como supervisor de obra, he estado como electricista, ahora sí cuando era estudiante. Y entonces quiero compartir precisamente toda esa experiencia que tengo. No solamente tengo experiencia en libros, en conocimiento, sino también tengo el expertise en el campo. Recuerden que en el campo es una escuela muy fuerte porque ahí es donde estamos en el ensayo y error. Ensayo y error, ¿en qué me refiero? Que de repente decimos, vamos a ver qué es lo que pasa, sucede esto y empezamos a decir qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, qué es lo que ya no debo de hacer. O sea, muchos electricistas que están en campo lo saben. No hay ningún electricista que yo sepa que nunca ha hecho un cortocircuito que se haya dado una descarga eléctrica. No conozco, al menos un servidor sí. Entonces, señores, ya sin más preámbulo, vamos a empezar. Y es por eso que yo le llamé o le quisimos llamar las protecciones de falla a tierra. Después veremos los de falla de arco, pero vamos a ver los de NEMA. Recuerden que el día de ayer dimos lo que es el supresor. Hoy le toca precisamente el de falla a tierra y me parece que la siguiente semana tenemos el de falla de arco, que es donde vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Y después vamos a tener ya una confrontación entre NEMA y ESE. Eso va a estar muy bueno, entonces no se lo pierdan, por favor. Entonces, vean ustedes, ahí precisamente nos indica que cuando nosotros tenemos un cortocircuito se presentan las siguientes fallas. Una de ellas que nosotros conocemos el corto directo franco, el cortocircuito franco directo. ¿Cuál es ese cortocircuito franco directo? Es, por ejemplo, cuando tenemos las líneas de alimentación, llámese línea 1, línea 2, línea 3, o llámese fase 1, fase 2 o fase 3, o como lo conocen en Europa, RST, que es lo mismo. Recuerden que en Europa están acostumbrados a RCT o números nones, que es 1, 3 y 5, que es la línea de alimentación. Entonces, el cortocircuito franco es cuando nosotros juntamos estas dos líneas, llámese A con B, o B con C, o A con C, o entre las tres. Ese es un cortocircuito franco directo. Otro de ellos es precisamente con cualquiera de ellos que haga contacto físico con el neutro. Cuando hacemos esto, pues simplemente es un cortocircuito hacia neutro y también podemos tenerlo con la tierra física. También se le conoce como un cortocircuito franco, ya que entre el neutro y la tierra física existe el puente de unión. Entonces, si se dan cuenta, lleva la conexión estrella. ¿Sí? Entonces, señores, todo va hacia acá de acuerdo a la ley de nodos. Ese es un cortocircuito franco. Otro de ellos que tenemos, que ya lo hemos visto, es la falla a tierra. Ya mencionamos es que cuando algunas de las líneas, por alguna razón o por alguna cuestión de aislamiento, por alguna cuestión de, por ejemplo, ustedes lo saben, si le cae agua a un circuito electrónico o a un motor, pues simplemente se crea precisamente esa falla hacia tierra, lo que habíamos mencionado, carcasa, masa o lo que viene siendo la envoltura metálica del motor. Y por eso ahí nos está mencionando que ahí es donde tenemos el contacto directo o indirecto por algún metal. Y el otro que tenemos es la falla de arco. Aquí es completamente diferente. Falla a tierra es cuando la corriente busca un camino por donde irse, que en este caso puede ser la carcasa. El de falla de arco eléctrico es cuando se produce por falla del aislamiento. Se produce un arco eléctrico arriba de los 30 miliamperes que puede provocar un incendio. Por eso les mencionaba, no se pierdan la sesión que tenemos entre voy a enfrentar estos dos. Y si ustedes tienen más dudas en referente a estos temas, ya vieron ustedes que hablamos de norma. Si quieren saber un poquito más y que esté más ilustrado, les recomiendo que busquen el handbook.
el handbook del NEC que lo ilustra, o sea, tiene palabras, pero tiene más ilustraciones y fotografías. Muy diferente el NEC. El NEC es igual que la NOM, son puras palabras. Quiero yo ilustrar para poder ver mejor, puedo conseguir el handbook, que por ahí tengo unas imágenes, y si quiero ver la diferencia que tengo con IS, esa norma incluso la mencioné el día de ayer, se las estoy compartiendo en pantalla, que es la norma IEC 60364, señores. Habla de las instalaciones eléctricas a nivel residencial y de las diferentes protecciones diferenciales que existen, diferentes sistemas de tierra que hemos estado hablando de ellas y se darán cuenta que hay una infinidad de conexiones. Sabemos que, como mencionaba un ingeniero, tierra es una, sí, pero conexiones son varias y les recomiendo que bajen esa información, lo pueden hacer en el Google y pueden estudiarla. Váyanse preparando para que por ahí hagamos más nutrido esto. No aprovechemos que tenemos el chat. No quiero hacer un video donde nomás estoy hablando y hablando y hablando. Al final termino, me despido y ustedes se quedaron con dudas, ¿no? Con esa cosquillita. No se preocupen, aquí hay que aprovechar esto por parte de Schneider, lo que nos ofrece y sobre todo las plataformas. Ok, señores, fíjense bien. Aquí la pregunta que es obligada, que nos dice, ¿por qué protegernos con una falla tierra o ante una falla tierra? Simplemente nos dicen los accidentes eléctricos más comunes es cuando una persona forma parte del circuito y por ahí fluye la corriente eléctrica. Ese fluir de esa corriente que pasa por el cuerpo se le conoce como una falla tierra, señores. Hay que tener mucho cuidado con eso, lo que mencionábamos, ¿no? En la sesión anterior, que habría que ver la diferencia entre el cable puesto a tierra y el cable de puesta a tierra, la masa tierra y todos esos conceptos que maneja la norma, que todo hace referencia a la tierra, 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 tierra. No al planeta Tierra, sino a los envolventes. Entonces, si yo llego a tocar un cable, ¿sí? Y por ahí pasa la corriente eléctrica, pasa por mi cuerpo y busca el camino. Y por eso se le llama tierra, porque yo estoy plantado en el suelo. Entonces el camino fluye por ahí. Entonces, señores, esa es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que proteger a las personas contra esos contactos que se les llama accidentales y sobre todo en áreas húmedas. ¿Por qué en áreas húmedas? Por una sencilla razón. Recuerden ustedes, aprovechando lo que mencionó mi compañera, que ahorita todo mundo tenemos que estar en casa, ¿qué es lo que nos recomienda? Sales a la calle, regresas, lávate que las manos. Al momento que nosotros hacemos eso, la epidermis se vuelve mucho más sensible, simplemente al estar mojada. La resistencia ómica de la piel se reduce. Por eso ahí dice la humedad, contacto, ¿en dónde? Baños, porque ahí nos estamos lavando la mano, nos echamos un regaderazo. ¿En dónde más? En la cocina, donde está la tarja cuando se está lavando los trastes. ¿En dónde más? En el área de lavado tenemos la lavadora donde el ama de casa está sacando la ropa, o los que son solteros y divorciados, pues ya saben qué es lo que están haciendo. Si tengo una falla del aislamiento, entonces ahí es donde tenemos una descarga eléctrica. Por eso es para que ustedes vean esto, porque muchos dicen, es que por ahí fluye, pues ya se parece a la imagen, ¿no? La imagen por ahí fluye, ¿qué? Pues la tierra, el agua, no, ingeniero, no, espérame, no, espérate. Entendamos bien el concepto, que debe de ser claro. Es una protección hacia las personas. Y aquí viene la imagen, señores. Quiero que pongan mucha atención. Tráiganse su cuaderno, por favor, ya les he mencionado cuaderno, porque van a apuntar, tómenle una fotografía, porque esta imagen precisamente lo saqué de una norma IS que, como les dije, la quiero compartir con ustedes, porque debemos de entenderla. Me pareció interesante. Sí, porque habla de las descargas que atraviesan el cuerpo humano. Esta gráfica es ISE y fue hecha por los alemanes, ya para que por ahí empiecen a tener una idea, que empezaron precisamente a experimentar con personas y ver cuánta corriente podían soportar. Por eso esa gráfica, cuando la empecé a ver y entender y ver su historia es así como media. Dije, ¿de dónde sacan estos parámetros? Ah, ISE, Europa.
¿Desde cuándo? Por eso dice, cualquier persona que entre en contacto con el metal en tensión corriente, volamperes, el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, señores, electrocución. Y esa gráfica quiero que nos pongamos todo a verlo, quiero que la vean de frente, te recuerden aquellos que sabemos está el eje X y el eje Y. Entonces, para que vean, primero nos habla de la zona AC1. Si se dan cuenta, la zona AC1, si lo vemos en la parte inferior, viene con una corriente que va desde punto 1 hasta punto 5 miliamperes. Todo eso corresponde a la zona 1, que es donde está la letra A. Simplemente nos dice que esa corriente pues no es perceptible, o sea, no se siente. Vaya, la podemos tocar. No sé si recuerdan las televisiones de bulbo, la televisión, si se acuerdan, que de repente pasábamos la mano y como que se electrificaba. Pues es ese tipo de corriente. O cuando nos quitábamos la camisa y decíamos, mira, ya encontré mi vocación, quiero ser electricista. Esa es una pequeña corriente que es de esa capacidad. Después tenemos otra que viene siendo la AC2, que ya empieza a ser que ya se empieza a percibir que precisamente si vemos en la parte de arriba donde está, empieza desde A y termina hasta B, pero vean que B empieza a tener una desviación. ¿Por qué esa desviación? Porque la persona empieza a ser más sensible y se dan cuenta la sensibilidad de la persona empieza desde los 5 miliamperes, señores. 5 miliamperes. Hasta que se llegan a juntar lo que viene siendo la línea B, que está un poco lineal, junto con la C1. Cuando estas dos se juntan ya es la máxima, y esa es la que corresponde a las protecciones diferenciales para interruptores de más de 1000 amperes. Váyanle apuntando, por favor. Después tenemos lo que es la AC3, que está precisamente en la parte superior donde está B y C1, donde nos indica que aquí ya la posibilidad de efectos que la AC3 son los efectos reversibles, contracción muscular. Perdón, ahí tuve un pequeño, no pude alcanzar a ver, pero ok. Recuerden, AC1 no se percibe, AC2 es perceptible, o sea, ya lo sentimos. AC3 ya son efectos reversibles, o sea que todavía nos podemos salvar. Un poquito de contracción muscular, ¿recuerdan de la cajita de toques que siempre lo menciono? Pues esa cajita de toques, cuando la agarramos y empieza esa persona a subirle, lo que sentimos es esa contracción muscular, y como es contracción muscular, no permite que nos afemos. Los dedos se quedan así. Vaya, no puedo, por más que haga yo fuerza, los dedos se quedan de esta forma. Conforme él le va subiendo, ya no son los dedos, ya es las manos, es contracción muscular. Si lo comparamos contra la corriente alterna, pues la corriente alterna llega a un punto en que toca el punto cero. Cuando llega al punto cero, el acto reflejo del cuerpo humano lo que hace es esto. Este es el acto reflejo, zafarnos. Pero en corriente directa no hay forma, no hay forma. Y si esta persona le sigue subiendo, pues la persona empieza a tener más contracción muscular. Hay que tener mucho cuidado con esas cajitas de toque, señor. Yo sé que es una batería de 9 volts con un pequeño transformador de 9 a 120, pero la corriente, señores. Ahora, fíjense bien, cuando nos damos cuenta entre la C1 y la C2 en la parte superior, entramos a la zona precisamente que es AC41, que ya tiene un porcentaje de fibrilación, porque el AC4, señores, está hasta el final, pasando en la parte superior de C1, C2 hasta la C3. Si ya pasando la curva de C3, toda esa zona es AC4. Por eso ahí dice, ya es irreversible. Ya la persona ya falleció, la persona ya, ahora sí como decimos en el argot eléctrico, se llamaba, ya dejó de existir. Por eso dice, tienes estos chances, vaya, tienes en AC41 un 5% de posibilidad. La AC42 tienes un 50% de posibilidad. La AC43, vean, están dentro de las curvas, Tienes más del 50% de probabilidad de una fibrilación cardíaca. O sea, mientras más nos acerquemos
a lo que viene siendo, ¿sí?, las líneas A, B, C1, C2 y C3, esas precisamente que le llamamos esas separaciones y se ven colores, la persona corre más riesgos. Y después vean ustedes, ahora sí ya tenemos en la parte de arriba del eje X, donde tenemos la curva A, que nos dice de aquí es el umbral de protección, de lo que viene siendo AB. De AB a C nos dice un umbral de reacciones musculares, contracciones y todo lo demás. Después nos dice la curvita C1 es un 0% de probabilidades de fibrilación ventricular. La C2, pues ya es fibrilaciones, ya es el 5% de esta, y la C3 es el 50%. Entonces, señores, si ustedes se dan cuenta, todo parte desde 5. Recuerden que lo que habíamos visto con referencia a la norma, cuando vimos el artículo 220, el 210-8, donde nos habla precisamente de las fallas a tierra para las personas, nos decía que tenían que ser de la clase A. Y la clase A comienza desde los 5 miliamperes hasta los 10. ¿Sí? Y ahora fíjense bien, quiero que pongan mucha atención en la siguiente imagen, donde ya esta norma nos da un indicativo. Nos dice, cuando una corriente es mayor a 30 miliamperes, apúntenle por favor, que pasa por el cuerpo humano, hay un serio peligro para que la persona, ¿sí?, si no, esta corriente no es interrumpida rápidamente, pues simplemente fallece. Por eso nos dice, por eso es que este umbral se ha ido hasta los 30 miliamperes para proteger a las personas contra los contactos directos. Agua, subráyenlo, porque ahorita vamos a ver qué es eso de contacto directo. Sí, por eso muchas personas incluso me han preguntado en el Face, me han preguntado en los WhatsApp, me han hecho preguntas, oye, ¿puedo poner un GFCI como principal? No. GFCI no, porque es 6 miliamperes, se entiende. Por eso les digo, después vamos a tocar este tema que es padrísimo, señores, porque debemos de entender el por qué no y la respuesta está ahí. Lo tienen ustedes ahí enfrente. Fíjense bien, siguiendo con esto, nos dice la curva C1 es cuando una corriente es por arriba de los 30 miliamperes. ¿Sí? El cual atraviesa precisamente el cuerpo humano, que puede ser de mano a mano, de mano a pie, de pie a pie, o sea, lo que viene siendo tensión de paso y todo eso, y puede morir la persona si es que no se interrumpe esa corriente. Después nos dice lo que hace rato mencionábamos, donde las curvas empiezan a ser más cerradas, nos dice, en el punto de los 500 milisegundos, ubiquen los 500 milisegundos, siguiendo esa vertical, perdón, esa horizontal, y tengo que atravesarlo con la vertical, nos dice que aproximadamente en la C1 llegamos a los 100 miliamperes, más o menos donde está AC3, ahí se juntan las dos, ¿sí? Nos dice aquí la probabilidad de fibrilación cardíaca es del 0,14%, a una corriente de 100 miliamperes en un tiempo de 500 milisegundos. Después chequen lo que dice abajo, los interruptores diferenciales de baja sensibilidad de menos de 30 miliamperes se utilizan contra la protección contra los contactos indirectos. Apúntenle, por favor. 30 miliamperes contra contactos, ¿qué? Directos. Por debajo de los 30 miliamperes, contactos indirectos. Apúntenle, por favor. Porque ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Y yo hice ese ejercicio donde tenemos precisamente apuntado los 30 miliamperes, bajando precisamente la vertical, y en donde se cruza ahora sí que la curva B con esta de 30 miliamperes, nos da más o menos el tiempo en que una persona debe de zafarse, que son 100 milisegundos. Si esa persona no se zafa en 100 milisegundos, entonces llegamos a tocar la AC3, que ya está haciendo algo que va a ser irreversible. Si estamos de acuerdo, si yo me voy, por ejemplo, voy a hablar de mi termomagnético. Que ustedes pueden ver en pantalla, y si tienen la cajita, chéquenla.
y dice que es clase a 6 miliamperes. Si yo sigo 6 miliamperes, otra vez sobre la vertical, y lo voy hacia la horizontal, me doy cuenta que tengo todavía tiempo de 2 segundos para poderme, ¿qué? Zafar. Ustedes dicen, no, ingeniero, entonces el tiempo de respuesta no. Ese es el tiempo en que una persona puede estar así unida y tiene ese tiempo para poderse, ¿qué? Zafar. O sea, en 30 milisegundos la persona se tiene que zafar en 500 milisegundos. En 6 miliamperes la persona tiene más o menos, como dijimos, déjenme checar, ok, ya lo vi, más o menos tiene aproximadamente entre 500 y 1 minuto para poderse, ¿qué? Zafar. Sí, más o menos chequen ahí donde está el 5 a un ladito, debe quedar el 6, sigo a donde cruzo con la B y ahí me da el tiempo en que una persona, si ustedes quieren ver en cuanto a la respuesta del dispositivo de protección, chequen ahí, me dice que esta curva simplemente es de, ¿cómo se llama? Del tiempo corriente. Tiempo corriente. Si yo quiero ver el tiempo de respuestas, entonces lo tengo que hacer en el tiempo inverso de corriente tiempo. En donde la curva simplemente para que ustedes lo vayan viendo, si le tomaron una foto es como si tengo esta parte horizontal, la pongo en la vertical y se darán cuenta que las curvas adquieren esta función. Y yo cambio los valores de corriente de este lado y el tiempo de en la parte inferior y se darán cuenta que nos está dando el tiempo de respuesta, que en un GFCI el tiempo de respuesta debe de ser instantáneo antes de que la persona produzca algo. Y si seguimos simplemente la curva conforme va creciendo, nos damos cuenta que un GFCI o una protección diferencial, que después vamos a ver qué diferencia hay entre y ese NEMA, se darán cuenta que los de 30 miliamperes el tiempo de respuesta es más largo. Pero para poder entender todavía más esta curva, por eso me estoy tomando tiempo en ella para que vayan viendo. Recuerden, para poder ver el tiempo de respuesta de las protecciones diferenciales, tengo que manejar, ahora sí que en los ejes de las, ¿cómo se llama? De las verticales, lo que viene siendo la corriente, y de este lado precisamente tengo que manejar el tiempo. Tengo que hacer esto para que vean la curva que sale de B y hace esto. Y las curvas adquieren esto como si fuera un arranque típico de un motor. Y después cambiamos todos los parámetros y les va a dar el tiempo de respuesta. Si no, si por ahí tienen alguna duda, preparo la lámina para que ustedes puedan ver eso, lo que estoy mencionando, pero la respuesta ahí está. 30 miliamperes para contactos directos. Menos de 30 miliamperes para contactos indirectos. Ahora fíjense bien, ¿por qué tanto énfasis en esta protección de fallas a tierra? Por una sencilla razón. Porque en resumen lo tenemos en esta tabla, donde nos indica que de 0 a 5, pues simplemente pues es una sensación que no se percibe. De 0.5 a 10 miliamperes, pues ya empezamos a tener esos pequeños calambres, simplemente contracciones musculares. Vean ustedes ahí abajo, dice de 0 a 25, pues ya las contracciones ya son más fuertes. De 40 a 30 ya es más o menos lo que habíamos visto gráficamente. Por aquí lo más importante, señores, es de que la corriente de 6 miliamperes, si se dan cuenta, un hombre, varón, puede soportar el 100%. O sea, podemos estar así. Una dama, más o menos, pero un pequeño dice, ok, va. Pero a 10 miliamperes, ¿qué es lo que pasa? Los hombres todavía lo podemos soportar. Las damas, dice, están en un 60%. Pero ¿qué pasa con los pequeños? Los pequeños son los que pagan las consecuencias. Y los que vivan en la Ciudad de México, los invito a que vayan precisamente al Hospital del Niño Quemado, ya lo he mencionado, para que vean la cantidad de pequeños que llegan ahí hospitalizados por electrocución. Pregunten y van a ver, se van a quedar sorprendidos. Porque ya nos dice 20 miliamperes, ya una persona, un varón, tenemos un 7.5.
Damas y niños, adiós. Pero si yo pongo una protección diferencial, porque es barata, porque es ISE, porque es el Real DIN, que es de 30 miliamperes, pues señores, para una protección de falla tierras a las personas no sirve. Es del 0%. Por eso nosotros en Squardi tenemos decimos, oye, este es de 6 miliamperes, protección a las personas, por eso lo manejamos en familia segura. ¿Para qué corres el riesgo de algo que te resulta económico, que al final de cuentas cuando lo pones con un termomagnético, porque tienen que ir los dos juntos, tienes que hacer espacio, después una serie de conexiones? Nomás voy a hacer el ejemplo sencillo, quito mi interruptor termomagnético e instalo no me lleva mucho tiempo. Y después haremos el comparativo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos. Entonces ahora sí vamos a entrar en el tema que vimos hace rato. Recuerdan que los 30 miliamperes es protección contra contacto directo. Ya lo hemos mencionado en seguridad eléctrica. Que la protección contra contacto directo, señores, hasta les va a dar risa a aquellas personas que me escuchen, otros se van a quedar así como incrédulos. El contacto directo es cuando la persona toca de forma directa los conductores eléctricos, los conductores alimentados. O sea, cuando la persona agarra el dedómetro, para que puedan entenderme, agarra el dedómetro y toca los cables. Cuando agarra porque dice que no siente, entonces hace así, esto así, y ya dice, ingeniero, si hay luz. Ese es un contacto directo. ¿Cuál es la protección hacia las personas contra un contacto directo? Pues el envolvente, señores, el envolvente. Y ya vimos qué es el envolvente, pues el centro de cargas, el tablero. El envolvente, como dijo la norma, ya lo hemos visto, que solamente se tiene acceso por enfrente. Y las personas calificadas son las únicas que pueden tener, ahora sí, el acercamiento. Esa es la protección contra los contactos que hay directos. Y ustedes lo ven cuando ponen el kilowatt-horímetro, ponen el candado, protección contra contacto directo. Mi interruptor de cuchillas tiene una parte donde pongo un candado y no permite que se abra para los contactos directos. Los centros de carga tienen una pequeña llave, protección contra los contactos directos, contra las personas con iniciativa de ser electricistas. Otra protección contra los contactos directos es el aislamiento propio de los conductores. Dicen, ok, ingeniero, ya entendí. La masa, el aislamiento. Y para una persona que abre el tablero, ¿cuál es la protección para un contacto directo, señores? Los guantes. Los guantes. Y por ahí tengo un tema precisamente de protección personal. Abusados, hay que estar atentos. Entonces, ¿cuál es mi protección contra contactos directos? Pues los guantes. Y es por eso que la norma IEC indica que la protección para los contactos directos, cuando la persona toca directamente los conductores, es la protección de 30 miliamperes. ¿Sí se dan cuenta? Para que más o menos vayan pensando cuál es la protección para mi interruptor principal, si es que yo la deseo. Ahí se los dejo de tarea. Ahora el contacto directo, como lo hemos manejado. Hemos dicho, yo hablo de diferentes porque sé que por ahí tengo personas que nos acompañan de Centroamérica que tenemos un lenguaje un poco diferente, por eso manejé lo que es masa, que viene siendo la carcasa para nosotros, o las partes metálicas como indica la norma, o como algunos les llaman tierra, o sea, por eso les digo, hay muchos conceptos que al final de cuentas es lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, la figura es cuando nos dice, es cuando una persona de alguna forma toca la carcasa, podemos decir en este caso el motor, y se produce una falla, o sea, tengo una falla en el aislamiento dentro del embobinado. Recuerden que yo tengo el estator, no el rotor. En el estator está precisamente lo que nosotros conocemos como el embobinado o imbricado. Y en eso tienes el aislamiento que son los caballetes, donde los conductores eléctricos entran en los caballetes y es el aislamiento. Cuando yo ya tengo desgastes en los caballetes o en los aislamientos de los conductores magnéticos, entonces se produce un pequeño arco eléctrico que si no tengo mi cable de puesta a tierra, como indica ahí la figura, que está con las letras PE,
puesta a tierra. Entonces, señores, la persona, en este caso, si no lleva su protección personal, sus guantes, y llega a tocar en algún momento la carcasa, el gabinete, y tengo esa falla, entonces yo me vuelvo parte del circuito, yo soy parte del circuito, me convierto en un circuito paralelo donde la corriente eléctrica pasa por mi cuerpo. No es un contacto directo, es un contacto indirecto. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado, la lavadora. La lavadora, por eso todo lo que viene siendo, ahora sí que el mueble de la lavadora tiene un cable de color verde. ¿Qué le hacen ese cable de color verde? Moles. Vámonos al refrigerador. Tiene fase neutro y me pide ¿qué? Tierra física. ¿Qué le decimos a nuestros clientes? No se preocupe. ¡Pum! Ya quedó. Los equipos de aire acondicionado tienen una parte donde dice tierra física. Es el envolvente porque está la intemperie, lo ponemos afuera de la casa, está con el clima. Dice, también ocurre lo mismo, los motores, el día de la sesión anterior lo mencionamos. Esa es protección contra los contactos indirectos. Cuando ocurre una falla en el aislamiento, cuando la corriente busca otro camino. Por eso en Snyder, y aprovecho una de las imágenes de Handbook, decimos no a esas malas interpretaciones donde con el hecho de poner una varilla independiente dije ya la hice, incluso les mencioné que por ahí he visto algunas fotografías de ciertos fabricantes donde ponen el equipo y ponen una bolsita con el símbolo de tierra y el electricista confía. Yo sé que confían porque dicen si lo que él me está diciendo a mí es eso, pues yo confío. O hay otras empresas que venden el gabinete con una barra de tierras pensando que es mágica esa cosa. No, señores. Es un gabinete Imer con una platina y una barra que simplemente es aislante, es baquelita, con ciertos tornillos donde dice aquí atornilla esto, aquí. Es el punto de conexión. Y se dan cuenta, en la parte inferior derecha está la figura del handbook, donde nos dice esto no está permitido, donde tú ya tienes una varilla de tierras, que es lo que te pide la cometida, tienes un equipo de cómputo. Puse el equipo de cómputo porque me hicieron una pregunta, ¿qué pasa con el equipo de cómputo, ingeniero? ¿Puedo poner una varilla independiente? Digo, ten cuidado porque está limitado del mismo sistema, aunque tenga un transformador. Es alimentación. Si yo tengo una falla, recuerden, esa falla busca el camino de menor resistencia, se va por el conductor, se va hacia lo que es la varilla, pero recuerden que tiene que buscar su lugar de origen. Ley de Kirchhoff, tengo que cerrar el nodo, no se va a ir al suelo, el suelo no, los que sabemos de electricidad, el suelo no es conductor. Y lo saben aquellos que trabajan en obra, donde quieren prender un foco, o llevan un cable de línea, se quieren agarrar a la estructura metálica y el foco apenas se enciende. ¿Quieren conectar un taladro? Pues no. ¿Quieren conectar una planta de soldar? No, no puede, se los puedo dar, al menos que alguien conecte el neutro a la masa, o lo que viene siendo la estructura, entonces sí funciona. Es una conexión intencional. Por aquellos que conocen a los que son paracaidistas, o las personas que de repente empiezan a fincar, hablemos de la autoconstrucción, se llevan un cable de línea. Dicen, mi compadre me dijo que me agarrara de la varilla. Mi compadre Chipocles. Pero ¿qué pasa cuando se agarran de la varilla? No es el camino. El foquito apenas si se ve, la televisión ni siquiera funciona. El refrigerador menos. Ustedes lo saben, la experiencia nos los ha dicho. Por eso, ¿qué es lo que dice la norma? Interconéctalas. Interconéctalas. Porque fíjense, así muy fácil. La ley de Ohm. Tengo un flujo de corriente, me enfrento contra la resistencia de suelos y por R me da una diferencia de potencial. Así de fácil. Por eso dice, ¿cuáles son los factores que determinan esto? La gravedad de esto. ¿Cuáles son los efectos? La tensión, fíjense bien cuáles son. La tensión con la que nosotros entramos en contacto. ¿Cuáles son? Fase y neutro 110 o entre líneas 220 o podemos tener 440, 600, etc. La resistencia del cuerpo humano, ya hablamos de la epidermis. Si yo, por ejemplo,
Yo, por ejemplo, antes fui electricista, yo tenía callo en mis dedos. Tenía el callo que le llamamos, de que trabajos con desarmador, con la pinza, sube motores, baja motores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tenía mi callo que agarraba yo 110 y agarraba 220. No pasa nada. Ahora que soy ingeniero, mi epidermis de abajo, díganme que agarre 110, ya no. Ok, seguimos. La intensidad de corriente, ya lo hablamos hace rato, es la corriente que fluye por la resistencia de suelos y regresa a su lugar de origen. Entendamos eso de la resistencia de suelo. La resistencia de suelos va a depender del suelo. Si es de arena, si es cultivo, si es pedregoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice el camino por el cual sigue la corriente a través del cuerpo humano. Recuerden que tiene que regresar a su lugar de origen. Yo puedo ser parte de eso. Y la duración del contacto, que ya lo vimos en una gráfica, donde nos menciona el tiempo en el cual yo tengo contacto físico con él. Ahora bien, creo que hubo una controversia con respecto al artículo de la norma, donde no se explicaba muy claramente. Espero que ahora sí esta imagen me ayude a entender en referencia a ese puente de unión. Yo ya lo estoy manejando en un transformador trifásico para que podamos entender esto. ¿Qué es lo que tengo? Un transformador conectado en estrella al lado secundario, donde puedo tener las tres líneas o fases o lo que le llamamos RCT o ABC, cualquiera de ellas es lo mismo. ¿Sí? Mi cable neutro que precisamente viene de la conexión estrella y de mi tierra física que estoy obteniendo de lo que es la varilla Copperwell. Esa varilla Copperwell tiene que estar aterrizado a la masa, tal y como dice la norma. Bueno, ok, no le digamos masa porque luego me quieren corregir. A la parte metálica, porque me hicieron una pregunta, oye ingeniero, entonces la X0 sí, se conecta a la X0. La X0 se conecta a lo que viene siendo el gabinete del transformador y después de ahí a la varilla. Sean observadores, vean ahora sí que suban la vista donde tienes un transformador que están por su casa y se darán cuenta que está así. Y de ahí se tiene que sacar la tierra física. Desafortunadamente la empresa suministradora no lo hace. Por eso yo les decía, no tengo tierra física por la parte de la administradora. Oye, ingeniero, ¿lo puedo obtener del neutro? Pues sí, del puente de unión. Por eso la siguiente figura, que es a nivel residencial, es donde amplifiqué esto. Espero que esta segunda imagen pueda reforzar lo que hemos visto. Y aquí es donde les mencionaba, de acuerdo al artículo 210 que mencioné hace rato en el guión 8, nos indica que es obligado proteger a las personas contra los contactos indirectos, de acuerdo a la ISE, contra fallas a tierra tal y como se exigen en los incisos A hasta el C. Y después nos dice que debo de ver precisamente la norma del producto, la norma del fabricante, y es por eso que yo les mencionaba, todos nuestros productos están acompañados con información. Que eso lo voy a ver ahora que vea climas, que esta información que hacen. ¡Pum! La tiramos y decimos, yo más quiero ver cómo se conecta. ¿Y ahora cómo te conecto? Déjame ver, a este va el neutro y luego, no, pues aquí va la fase y luego pues creo que ya quedó. No, señores, por eso luego dicen, oye, ingeniero, sus térmicos no sirven. ¿Ya leíste los instructivos? ¿Ya los leíste? No es un regaño, señores, tampoco es una llamada de atención. Es para que nosotros nos pongamos las pilas. Sí, por eso ahí dice, debe de ser, es obligado, clase A 6 miliamperes. Ustedes se dieron cuenta de la gráfica precisamente en la parte de sensibilidad que empezaba desde 5. Nosotros somos 6. Sé que mi competencia, no quiero mencionar nombres, hay quienes dicen, yo tengo desde 4, qué bueno. Oye, yo tengo hasta 6, ¿es clase A? Sí, ok, perfecto. Oiga, yo tengo uno de 30, ¿es clase A? No, es clase B. Ah, es esa parte. Recuerden, uno es contra contactos directos y otro para indirectos. El que nos interesa son los indirectos, de acuerdo a la ISE. De acuerdo a la norma, de acuerdo al artículo 210, tiene que ser clase A. De acuerdo al Handbook Connect, tiene que ser clase A. Por eso le puse NEMA. Después vamos a ver ISE. Entonces ya nos dice dónde hay
partes o zonas húmedas, cuartos de baño, cocheras exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros mencionamos en todas las constructoras, por eso ahí estoy mencionando dos de ellas, con las cuales estamos con ellas en forma de capacitación hacia sus electricistas, indicando las condiciones adecuadas, incluso por ahí una de ellas, ¿cómo se llama? Vaya, lo dice con todo orgullo, es una casa, esta sí es una casa segura. Entonces, a todas las constructoras simplemente les hacemos esta invitación a que hagan esto, ¿no? A que tengan protecciones de falla a tierra. Oye, no, pues sale muy caro un termomagnético. Pues señores, también tenemos esto, y esto también es un interruptor GFCI. Vean precisamente la información técnica que viene también en el producto, ¿sí? Y este es un contacto, pero internamente dice es un interruptor de contacto GFCI. También este es un interruptor por estos dos botones. Porque con estos provoco yo una falla, que es el botón amarillo que aparece ahí en la pantalla, y con esto precisamente restablezco. Y por ahí les voy a pasar a aquellos que tomen la capacitación de seguridad, les voy a pasar una pequeña lista de checklists que pueden ustedes proporcionársela a sus clientes de ustedes mismos para que hagan un checklist de esto. O sus clientes, va a ser padrísimo esto. Entonces, este también es un interruptor, por eso la norma dice, puedes instalar esto al principio del circuito en tu centro de cargas o puedes irte a lo que viene siendo el área de cocina, alimentas y en la parte de abajo puedes tener contactos normales, porque este es al principio del circuito de los demás contactos. Entonces, puedo hacerlo con este o puedo hacerlo con el interruptor termomagnético, como gusten ustedes. Y ahí tienen una pequeña imagen, si se dan cuenta, es una ampermétrica que espero que en la siguiente capacitación les traiga precisamente lo que es una bobina toroidal o diferencial. Tiene muchos nombres, al final de cuentas es lo mismo, se le conoce como dona para aquellos que son industriales, que muchas veces decimos la dona, que la dona simplemente es una bobina de corriente, que también se le conoce como bobina diferencial, bobina toroidal, bobina de la pinza ampermétrica, es lo mismo. Es una pinza en el cual yo tengo un conductor eléctrico, pasa una corriente y es un ampérmetro, me mide la corriente. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, vean su figura, donde yo tengo el dispositivo, el cable, siguiendo las flechas, el cable viene de la línea, lo que viene siendo la corriente eléctrica, va hacia la carga y de alguna forma, porque luego dice, ni cómo. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, tiene que regresar por el cable de neutro. Recuerden, incluso está en el marco normativo, el cable de neutro sirve para llevar todas las corrientes de desbalanceo. No todas las corrientes, dice de desbalanceo. Después vamos a ver eso a qué se refiere. Por eso la norma dice que cuando tengo corrientes perfectamente bien balanceadas, puedo prescindir del cable neutro. Cuando tengo cargas desbalanceadas, tengo que llevar al neutro y el neutro es al mismo calibre que el de fase. Si mi desbalanceo es mayor, junto con armónicas, entonces el cable neutro puede ser al doble del de fase. Lean la norma. Entonces, vean, cuando yo paso una corriente y viene de regreso, y cuando pongo yo la pinza ampermétrica así, en los dos cables, pues simplemente la ley de Kirchhoff me dice 0. Yo mido aquí 10 y acá 10, la corriente total es 0. Háganlo, sean curiosos. Háganlo, tengan una carga, la que quieran ustedes, que les dé una corriente, miden la corriente, dice aquí 10, regresan cuánto 10 o X corriente, pero cuando hacen esto y ponen los dos, les va a dar 0. Háganlo, ley de Kirchhoff. Por eso esa pinza que venden se basa en ese principio. Aguas. Entonces, señores, ¿qué pasa si yo tengo una corriente que se va por el cablecito verde? Pues simplemente esa corriente se resta a la que viene por el neutro. Dice, aquí van 10, pero aquí se están consumiendo 9 porque uno va hacia lo que es del cable verde. Porque recuerden que la suma de estos dos cables me da 10. Pero ¿qué dice la pinza ampermétrica? Hago la resta porque tengo 10 menos 9 me da 1 que por dónde se está yendo no sé. Entonces es cuando dispara. Porque dice hay una corriente que no la estoy monitoreando. Así de sencillo. Ahora que veamos el CAFI voy a traerme más material para que vean ustedes cuál es esa protección diferencial ampermétrica. Lo voy a sacar de diferentes equipos que tengo
que me pueden servir. Qué bueno que están viéndome en pantalla, y lo quiero hacer así para que ustedes tanto vean la presentación como un servidor y seamos más interactivos. Por ahí tengo algunas preguntas, ahorita las respondo, no se preocupen. Y es por eso, siguiendo a la norma, nos dice cocinas, fregaderos, cobertizos de bote, tinas o duchas, que es algo nuevo. Por eso yo mencionaba, ¿por qué tinas? Tinas de hidromasaje. Tiene un motor, que ya hemos mencionado, tiene un motor, una bomba para el agua. Yo al principio era nuevo, era novato en esto, no sabía ahora sí que siempre platico esta anécdota. Ahora sí que mi maestro electricista, mi maestro, que en paz descanse, simplemente me decía, no, Gonzalo, esta tina es mucho Alka-Seltzer, ¿por qué crees que se ve así? Uno decía, órale. Cuando llegué a reparar una y abrí donde precisamente tenía que revisar, y me doy cuenta que era una bomba, y dije, hijo, por eso les digo, les creemos a nuestros maestros. Aprendemos de los maestros. En los grupos del WhatsApp aprendemos de nosotros mismos, de nuestra experiencia. En el Face igual, por eso todo mundo buscamos, estamos con esa sed. Y cuando vi que era una bomba toda echada a perder, yo nunca entendí qué es lo que sucedía. Contacto con el agua, con lo que viene siendo el centrífugo, ya todo echado a perder y todavía conectado. Nunca entendí, nunca mi pensamiento llegó más allá. Ahora lo estoy entendiendo ya después de ingeniero. Y por eso la norma dice tinas de hidromasaje, duchas. ¿Por qué duchas? Regaderas eléctricas, señores. ¿Cuántos cables tiene una regadera eléctrica? ¿Qué han instalado? ¿Qué han conectado? ¿Cuántos tiene? 3, y no me dejarán mentir. Fase, neutro y tierra física. ¿Qué le hacen a este cable de tierra física? Ahí te voy. Otros del tubo del agua. ¿Por qué? Es que la norma en el artículo 250 dice que el tubo del agua. Espérate, dice la norma. Podemos nosotros utilizar el tubo del agua siempre y cuando tenga contacto físico más de 3 metros con el suelo y a una cierta profundidad. Adicionalmente, se le debe de instalar una varilla Copperwell. Una regadera no tiene contacto físico con el suelo, se va al boiler y al tinaco. ¿Hacia dónde fluye hacia dónde fluye el agua? Pum. ¿Hacia dónde creen que va la corriente? Ahí luego me platican. No hagas corajes. Ok, seguimos. Por eso ahí está el cuarto de lavado. Ahí tenemos precisamente el contacto, tiene que estar distanciado de donde nos lavamos, no abajo del espejo. Yo sé que hay algunos espejos que le ponen ahí el contacto, son muy prácticos, la norma dice no. Ahí tenemos una cocina, la norma dice que no sean, ahora sí que la parte donde se procesan los alimentos tiene que estar a una cierta altura, en la parte superior, la tarja distanciados uno del otro. ¿Sale? Y hace rato mencionamos en referencia a lo que viene siendo los contactos GFCI y el termomagnético. Ahí tienen una imagen, que esta imagen se está en varios libros que hemos editado por parte de Schneider. Lo pueden conseguir en el Colegio de Ingenieros. Uno de ellos es el libro de instalaciones eléctricas residenciales, el otro de instalaciones eléctricas comerciales, el libro de oro de puesta a tierra y el otro de seguridad eléctrica. Escritos por el ingeniero Javier Oropesa, que precisamente es la persona que nos ha ayudado a editar. Esas son sus imágenes, tienen derecho de autor, tengan cuidado. Y fíjense, mira, ahí tenemos una nota de parte del producto. Aquí tenemos una nota donde dice, no conecte el interruptor automático a más de 76 metros del conductor de carga o extensión total en una sola dirección. Ustedes dirán, oiga, ingeniero, ¿por qué 76 metros? Porque podemos llegar a tener caída de tensión. Entonces, cuando la corriente va hacia la protección de termomagnética o protección GFCI, dispara por caída de tensión. Háganlo. Os invito. Y es por eso como indica la norma. Ok, en viviendas. Puse 60 metros cuadrados porque dicen, es que la norma todavía es actual. Ok, ahí está. Por eso nosotros decimos, ok, pequeñas casas, no te preocupes.
ten tu termomagnético normal, pero siempre ten un GFCI en esos lugares para que bajes lo que viene siendo el costo. Si tu casa es más amplia y puedes decirle a tu cliente, recomienda el interruptor GFCI como principal, puede él instalar en ese mismo termomagnético contactos GFCI, no pasa nada. Esa es protección en cascada, pum. No se preocupe, no pasa nada. La norma me lo permite. La norma me lo permite, no se preocupen. ¿Sale? Entonces recuerden que ahora sí, entrando ya por último a este tema, cuando voy a sustituir un termomagnético de nosotros convencional, lo únicamente que tengo es desconectarlo, desenchufarlo, podremos decirlo así, por cualquier mensaje como quieran ustedes mencionarle, e instalo esto. Esto tiene la misma distancia. Aquí está este no tiene nada de magia, ustedes lo pueden estirar. Esto es por el empaque. Ok, siguiendo con esto, aquí está el tornillo donde conectamos la línea, donde desconecté mi termomagnético, lo instalo aquí y tiene un segundo tornillo, aquí en la parte inferior. ¿Sí lo ven? Ok, pues el cable de neutro de ese circuito que quitamos, simplemente lo tengo que desconectar de la barra de neutros y conectarlo aquí. Y este es el que lo sustituye por una sencilla razón. Recuerden que la corriente pasa por lo que es la fase, porque este está conectado en la barra de alimentación, llega y se va por este tornillo, alimenta el circuito, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, tiene que regresar por el segundo, ya que internamente tiene una ampermétrica, como vieron en el ejemplo anterior en la figura. Esa es una bobina toroidal que está detectando que la corriente que entra tiene que ser la misma que regresa y regresa por este cable. Tiene que estar monitoreado aquí. Si yo no conecto el neutro del circuito aquí, no lo desconecté de la barra de neutros, la protección diferencial dice, están llevándose 10, pero no está regresando ¿qué? Nada. Entonces la protección lo que hace es disparar y disparar y disparar hasta que no metamos ese neutro. Aguas, si yo tengo un neutro compartido, no sé por qué hacen eso, tengo 10 circuitos y un solo neutro, aguas, porque el neutro va a traer todas las corrientes de todos los circuitos y va a disparar. Por eso la norma dice que por cada circuito derivado, debo de llevar su cable de fase, su cable de neutro y su tierra física. ¿Y se dan cuenta? Hoy me dicen, oiga, ingeniero, no es mucha tierra física, ok. La norma me permite utilizar un solo cable de tierra para todos los circuitos, no se preocupen. ¿Por qué? Porque no es una transportadora de corriente, esa solamente está predispuesta para cuando ocurra una falla. ¿Sale? Ahí abusados. Ahora sí, señores, vamos a entrar a las preguntas y respuestas. Creo que sí terminamos en tiempo, más o menos. Entonces, por aquí tengo unas preguntas, las vamos a responder. Sí, no me ven a colgar, son varias, espero. Ok, una de ellas, la primera es de Gustavo Tello. Gracias. Dice, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué pasa si el conductor es más largo? ¿La fuga de corriente puede accionar la protección? ¿En cuánto sería el mínimo de longitud? Ok, ya eso ya lo habíamos dicho en la última imagen. De acuerdo a lo que es, en este caso, nosotros como fabricantes, habíamos mencionado que la corriente, más bien la distancia es hasta 76. La competencia no sé, la verdad. Después nos dicen otra. El área de lavamanos, o sea, esta es una pregunta, perdón, de Luis Ramírez. Dice, en el área de lavamanos tengo un contacto normal y un cubo normal en el centro de carga. Cambié el contacto normal por uno de falla tierra. ¿Debo de cambiar el cubo de protección de falla tierra? ¿Tendría una doble protección? Ok, fíjate bien. Esa es una muy buena pregunta, muy buena observación. Vaya, ahora sí están despiertos. Fíjate bien, mi estimado Luis. Luis. Si tú ya hiciste en este caso donde está el lavamanos, yo pienso que ha de ser el sanitario. Si tú ya quitaste el contacto normal, ¿sí? Simplemente te diré, que ya no tienes por qué cambiar el termomagnético, ya no es necesario. Recuerda lo que habíamos mencionado. El contacto también funciona como un interruptor. Es como un interruptor.
O sea, ¿qué significa? Que al momento de que ocurra una falla se va a desconectar ahí, por eso tiene dos pequeñas palanquitas. Sí, recuerdan que hace rato lo mencionamos, una es para prueba y otra es para reset. Y de acuerdo a las normas, por eso me encontré una norma y sé que la voy a compartir con ustedes, perdón, es de que hay una pequeña hoja de pruebas que la voy a compartir con ustedes, donde ustedes pueden decirle a su cliente que cada 2 o cada 6 meses hagan esa checklist, podemos decir. ¿Sí? Y otra vez, respondiendo a tu segunda pregunta, perdón, ¿tendría una doble protección? Sí, sí, porque recuerda que si yo lo hago en el baño, pero ese circuito me protege más circuitos, entonces lo que voy a hacer es ampliar más, o sea, proteger a todos los demás circuitos que están ahí mismo. Entonces lo que te voy a recomendar es que cuando lo hagas y subas el termomagnético, acciones el termomagnético, si se te dispara significa que por ahí tenemos problemas en no sé qué parte de la instalación, eso sí sería tu chamba de identificar. Incluso le puedes decir a tu cliente, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que cuando puse el termomagnético y disparó, me está indicando que por ahí tenemos una falla. Vaya, va a decir el cliente, ay, no inventes, ¿en serio sí? Sí, sí, así de fácil. Entonces ya estamos dando un diagnóstico más. Es una muy buena pregunta. Si puedes tener las dos o en tu caso puedes tener una, la norma no lo permite. Otra pregunta de Luis también nos dice, en un contacto directo, yo me refiero a lo que estamos mencionando, si la corriente circula a través de mí, pero si estoy aislado con bota, no hago tierra. Esa es una muy buena observación. Excelente. Vaya, Luis, me estás haciendo como que eso me gusta, señores. Me gusta esta interacción. Luis, es correcto. Por eso la norma de seguridad, y eso después ya les dije, hay que esperar ese tema. De acuerdo a la norma de seguridad, el equipo de protección personal nos pide precisamente el calzado dieléctrico. Si yo tengo mi calzado dieléctrico y hago contacto directo con este tipo de tensiones, recuerden que la tensión va a estar en cuestión de lo que es mi resistencia. Y si yo tengo un calzado o si estoy arriba de una tarima, que en este caso es de madera, no debe de ser de plástico, o si el plástico tiene que ser de cierto material para que no se convierta en electrostático porque corro más peligro, entonces sí puedo hacer lo que tú me acabas de mencionar y es una muy buena observación que nos va a dar pie a un buen tema que es precisamente protección personal. Estén al pendiente porque voy a darles algunos consejos por ahí. Sí, entonces aquí tenemos otra pregunta de Luis. Pero estás bien preguntón, Luis. Qué bueno, me da gusto. Dicen instalaciones antiguas residenciales que no tienen el cable desnudo en las canalizaciones, se tienen las varillas del medidor donde aterriza en dicho medidor. Sí, ya me refiero al puente Dinon, más o menos te estoy entendiendo. Como ya no puedo meter el desnudo por las canalizaciones existentes, va a estar medio difícil, debo de meter el cable desnudo para aterrizar los accesorios metálicos de otra varilla y interconectarlos a la varilla del medidor. Fíjate bien, cuando nos encontramos con ese tipo de construcciones antiguas, lo más saludable, si lo más saludable, yo te lo digo por experiencia, es decirle a los clientes del riesgo que tenemos en cuestiones de los contactos directos e indirectos, porque no se ve algo, más bien son conductores que están dentro de una canalización que no se ve. Pero cuando tú hagas el cambio de unos cables, demuéstrales el deterioro que tienen estos. A menos, fíjate bien, a menos de que te encuentres aislamientos de los llamados tipo anaconda, hijo, esos cables tipo anaconda se utilizaban muy antiguamente y utilizaban un aislamiento, mi hermano, me tocó toparme con ese tipo de aislamiento tipo anaconda, que ya no existe, mexicana, por cierto, le puso así cables tipo anaconda. Mis respetos, mis respetos. No sé por qué desapareció, pero mis respetos, me he encontrado con casas antiguas y el aislamiento está íntegro, mi hermano. Íntegro. Que a veces me quedo así que día 6 y digo, ¿sabe que su instalación está bien? Bueno, ya pasó eso, todavía no sabía usar el Megger. Bueno, el Megger es una marca, el probador de aislamiento. Muy buena pregunta. Entonces sí hay que recomendarle al cliente
los cambie, ¿no? Sí, muy buena pregunta, Luis, te felicito. Ok, tenemos por aquí otra, ahora sí. Ah, vaya, Raimundo, otra persona dice, de una alberca se aplica la interrupción. Es correcto, eso ya lo vimos precisamente en un tema que vimos, no sé, no recuerdo si fue el mes pasado, que vimos precisamente algo que pidieron de albercas. Y una de las cosas que nos pide la norma en cuestiones de albercas es que sí debe de hacerse. Sí debemos de hacerlo. Y sobre todo, todas las luminarias que están alrededor tienen que ser submarinas. Ahí tenemos que pedirle al fabricante que nos indique, incluso en el bote nos pide que hagamos una cierta como bobina para que sea más. Tenemos las diferentes tierras que es TT, TN, TNC, TN. Dice, por ejemplo, dice la TT es la tierra tanque, después tenemos la TN que es tierra neutra. Te faltó una. En tierra neutro recuerda que son tres, es la tierra neutro común, tierra neutro separado y la que combina las dos que es tierra neutro común separado. Y la IT, que sabemos que es la tierra aislada, ¿cuál es la que se usa en México? Te voy a ser sincero y ponte a estudiar eso sí, a todos, Enrique, no nomás a ti. Quiero que veas la diferencia, por eso por ahí puse la norma, espero que la hayan copiado y se pongan a buscarla, y eso será para la sesión que seguimos. De acuerdo a la norma, el artículo 250 y de acuerdo a la IEC, nos indican que la conexión que debemos de usar es la TT, tierra tanque, que es la que vimos cuando hablé precisamente de lo que viene siendo en la cometida, el puente de unión. Esa es la conexión tierra tanque, que es la que deberíamos de utilizar. Incluso vimos la figura donde está lo que es la base de medición. Esa es la que deberíamos de usar. Desafortunadamente solamente tenemos tierra neutro. Porque yo nomás hice el puente de unión, tierra neutro, y después solamente saqué dos cables. Fácil neutro, pero hice un tierra neutro, o sea, lo hice desde la base de medición y de ahí nomás nos llevamos fácil neutro. Y chécala, y esa es una de las conexiones que no permiten. Por eso nos dice, hiciste la conexión tierra neutro, ok. Pues haz la conexión tierra neutro separado. ¿En dónde, ingeniero? Pues en tu interruptor principal, y eso ya lo mencionamos, lleva tu cable a la barra de tierras, conéctalo de ahí y separa los dos cables, tierra neutro. ¿Sale? Entonces, señores, vamos a dejar pendiente esto, si gustan, creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Vamos a dejar preguntas que están muy buenas. Vamos a dejar pendientes hasta Daniel, tengo por ahí algunas que por ahí me las van a pasar precisamente para que nosotros podamos responderlas. Están haciendo muy buenas preguntas. Ismael, gracias. ¿Cómo se llama? Javier, Enrique, Israel Lara, Daniel Enríquez, les agradezco, han hecho muy buenas preguntas, son a los que tengo activos en el chat, me da gusto. Y por mi parte, señores, no me queda otra más que darle las gracias, espero que les haya servido esta capacitación y los dejo con mi compañera Jessica. Adelante, Jess. Esperamos que les haya servido y les haya sido de utilidad este webinar. Los vimos muy activos y nos encanta eso. Y hacerles la invitación para el webinar de mañana, 10 de la mañana, porque va a ser un tema escandaloso. Prácticamente equipo NEMA contra IEC. Muchas veces nos han llegado a preguntar qué debo de instalar, una cosa u otra. Vamos a ver mañana desde un punto de vista normativo qué es lo que nos dice hoy la norma oficial mexicana, ¿no? Sobre NEMA y sobre IEC. Entonces, no se lo pierdan, va a estar muy interesante y los esperamos pues mañana, ¿no? No dejen de ver, como bien comentó Gonzalo, el calendario. Asistan, revisen qué temas. La próxima semana también tenemos temas bien interesantes que ya estaremos hablando el día de mañana. Entonces, no me resta más que agradecer su tiempo, sus ganas de seguir aprendiendo y nos vemos mañana temprano. Que tengan buen día. Hasta luego. Bye bye.